Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Saludo entonces a ustedes, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Nuevamente nos encontramos en este lugar para traer un mensaje que esta vez es una traducción del mensaje que el profesor preterista brasilero nos entregó a todos los países donde se está grabando mensajes de la escatología plena. Y entonces todos estos países están recibiendo este material para hacer conocido qué es lo que es el preterismo completo. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estoy acá en Chile, Viña del Mar, la ciudad jardín, llamada la ciudad jardín. Así que estamos en esta tarde trayendo también este mensaje. Como le digo, es una traducción de lo que el profesor nos encarga para poder entregar. Así que la pregunta es la siguiente: ¿el preterismo completo es una secta? Ese es el tema por el cual vamos a estar desenvolviendo en esta tarde. Y entendemos la escatología plena viene quebrando paradigmas de la escatología futurista, defendida por la tradición, y por eso tenemos una pregunta. ¿El preterismo completo debe ser considerado una secta a pesar de que tenemos y defendemos las escrituras como nuestro manual de fe, regla y práctica? ¿Será que tenemos que entender el preterismo completo como una secta? Muchas personas están entendiendo a gran escala que los asuntos escatológicos bíblicos ciertamente son un hecho consumado, ya realizado en el año 70 después de Cristo, y estamos hablando de la primera era cristiana, el siglo I, en la generación de Jesús y de los apóstoles. Ese es el siglo I y la primera era cristiana. Muchos líderes, ancianos, denominacionales, religiosos, amilelistas, estudiantes, oriundos de la tradición, tratan de impedir el avance de esta verdad, tratando de contradecir lo que está escrito, sin conocer la escatología y este método de interpretación. Porque el preterismo completo es un método de interpretación que expone todos los tiempos escatológicamente consumados en el año 70 después de Cristo. De esta forma defiende el futurismo, identificando todos los asuntos escatológicos como algo que aún ocurrirá y por eso no se consideran errados. Es por eso que no aceptan la escatología consumada ni el método de la interpretación. Ahora, ¿con qué base ellos predeterminan el preterismo completo como una secta? Y también de tratar como herejes a los que enseñan este método de interpretación. Si prestasen atención en las escrituras, observarían que la venida de Cristo fue en el año 70 después de Cristo. Y este registro es por estar asociada a la consumación del siglo y las sentencias escatológicas de las escrituras, que fueron escritas antes de la caída de Jerusalén. El fin escatológico estaba siempre próximo en los días de ellos. Por aproximarse el fin de ese día y de esa dispensación, la ley mosaica. Esa dispensación era la ley mosaica y el término de la justificación por obras. Ese sería el tiempo que la escatología en aquel tiempo no estaba consumada, pero en el año 70 se consumó. Y era la ley mosaica el término de la justificación también por obras. Y nunca el fin de la humanidad o del planeta Tierra. Era retirar lo viejo para establecer lo nuevo. El apóstol Pablo menciona siempre esto en sus cartas y está esto totalmente relacionado con el cambio de alianzas. En todas sus epístolas y en las cartas, el apóstol Pablo mencionó que se trataba del cambio de alianzas. Y en Hebreos 10:37, que lo tenemos aquí escrito, dice:
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Si no retrocediere, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El versículo 37 es el versículo clave que dice que un poquito, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y sabemos entonces que estas cartas fueron escritas en el tiempo del primer siglo, antes del año 70. Fue escrita en el año 64, entre el 64 y el 68. Y la caída de Jerusalén fue en el año 70. Entonces sí, realmente faltaba un poquito. Entonces no podría ser un plazo de 2000 años. ¿De quién entonces es el error? Ciertamente no es del preterismo completo. En Juan 2, capítulo 2, versículo 18, en Juan 2, vamos a ver aquí Juan 2, estamos en el libro de Hebreos, y en el libro de Juan 2 y el versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Todo esto entonces, sabemos que en el libro de Juan también fue escrito antes del año 70. Dice ya es el último tiempo, dice ya es, porque él estaba en el tiempo de la llegada del anticristo, de los apóstatas que vinieron entonces en el tiempo antes de que viniera la gran tribulación. Y este libro entonces fue escrito entre el año 60 y el 65 después de Cristo. Y el último tiempo era para ellos y no para nosotros, que estamos ahora en el siglo XXI. Esto está hablando y esto se está desenvolviendo en el siglo I de la era cristiana. Al parecer este preterismo completo, trayendo la verdad y la luz, está incomodando a muchos ancianos y líderes religiosos que están en el mundo entero. Y tenemos entonces 3 características para identificar una secta, para identificar qué es lo que es una secta. Y son características básicas. Primero, la secta sustituye Cristo por un líder religioso humano y niega plenamente la divinidad de Cristo. Eso es lo que primero usted tiene que detectar en una secta. Y los preteristas completos no hacen esto, porque proclaman la obra completa de Cristo considerando como el Rey Supremo que reina por los siglos de los siglos eternamente. Amén. Segunda característica, la secta sustituye la Biblia por escritos no inspirados para defender dogmas particulares y defender creencias que no son relacionadas a las Escrituras. Los preteristas completos no hacen esto. Ellos utilizan las Escrituras sagradas que son originalmente conocidas como cristianas. Entonces no tienen nada que ver con secta. Tercera característica, las sectas usan siempre coacción, exigencias, imposiciones para que sus seguidores sigan sus opiniones, bloqueando así la libertad de escoger la sana doctrina. Los preteristas completos no hacen esto y nunca se consideran los únicos cristianos, la nata de la salvación o los salvos por excelencia, por el hecho de interpretar diferente de la tradición. Entonces hay un problema muy serio. De identificar el preterismo completo como una secta. Por estos 3 puntos es fácil identificar eso. Y usted puede ver que no existe ninguna legitimidad de que el preterismo completo sea institulado como una secta. Lo que se observa es un desespero de los coroneles de la fe,
los que buscan mantener al pueblo aprisionado por el miedo, porque es más fácil gobernar a través del miedo. Miedo de algo que nunca acontecerá, algo que ni ellos mismos acreditan, ganando almas y abriendo iglesias y más iglesias, cobrando diezmos, lisonjeando, sacando ganancias de leigos por causa de una fe fingida. Porque si ellos creyesen en el fin del mundo como ellos lo profesan, estarían entregando sus bienes para ir en socorro de aquellos que tanto necesitan hoy en esta guerra o en la pandemia. Entonces se percibe que no existe algún criterio teológico responsable por esta definición orquestada por la tradición de identificar el preterismo completo como una secta, y los que enseñan el preterismo completo como herejes y de la escatología consumada. Recordemos que el propio apóstol Pablo fue acusado de pertenecer a una secta, justamente por no pensar igual a los religiosos de aquella época. Pablo pensaba diferente. Él usó las escrituras para anunciar las verdades del Evangelio y fue asimismo acusado de sectario. Vamos a ver eso en Hechos 24 y versículo 14. En el libro de los Hechos 24 y versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, aquí está el apóstol Pablo en su defensa, respondiendo delante de Félix, que era un gobernador. Y por eso él dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, entonces al apóstol Pablo lo estaban persiguiendo por esa situación. Así que no nos intimamos con el sistema religioso que puede creer que somos una secta. No nos intimamos con el sistema religioso ni por catecismos ni confesiones de fe institucionalizados o con revistas de las escuelas bíblicas dominicales. La escritura bíblica es suficiente para determinar la fe cristiana y lo que debo hacer o lo que no debo hacer, en lo que debo creer y lo que no debo creer y cómo tengo que creerlo del reino. La escritura es suficiente para lanzar fuera todos los credos religiosos que quieren determinar su fe, lo que debo o lo que no debo creer, lo que debo o lo que no debo hacer como cristiano. Lance fuera de creer en los padres de la iglesia, diciendo que son los pilares de la vida cristiana y del reino. Esos hombres fueron hombres importantes en la historia, pero fueron hombres falibles, sujetos a todo tipo de pasiones, meros mortales como usted y yo. Lo que estos hombres escribieron no lo hicieron inspirados por Dios. Ellos tuvieron sus opiniones, lo cual nosotros también las tenemos. Sus escritos no están a la par con las escrituras sagradas. No debemos ser idólatras. Por lo tanto, examine siempre la palabra de Dios. La única forma de rechazar una enseñanza calificada como herejía o una secta es apenas cuando esa enseñanza no esté encuadrada con las verdades de la Escritura. El preterismo completo nunca fue una secta y vamos a continuar denunciando los errores escatológicos de la tradición religiosa, porque tenemos pleno respaldo de Dios. Usted que me está escuchando y que está escuchando esta declaración, no se intimide con sus líderes religiosos. Es examinando que se llega a la libertad. Sea libre, escuchando los mensajes de la escatología consumada, entendiendo que el preterismo pleno no es una secta. Y entonces le pedimos a usted que estos mensajes usted los siga enviando
porque hacen parte de la palabra de Dios, todos ellos para el esclarecimiento, el entendimiento de todo y cualquier cristiano que lo reciba. Así que esta fue una bendecida reflexión de escatología consumada. Espero que les sea útil y que el Espíritu de Dios ilumine su mente para que pueda comprender, y si no lo entiende una vez, vuelva a escucharlo y vea los versículos que le hemos traído. Porque en Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mire el 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto significa que Jesús, en su palabra, libertándonos de todos los dogmas y de todos los credos religiosos que teníamos en nuestra mente. Teníamos muchos credos religiosos y todos esos dogmas que no nos dejaron avanzar en el conocimiento. Por eso, entonces, espero que les sea útil este mensaje que está siendo traducido, que vino en el portugués por el profesor preterista brasilero Heriberto Soares, que él vive entonces en el estado de Recife. ¿Ya? Así que los dejo cordialmente invitados para una nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Y queriendo Dios, traeremos un mensaje nuevo cada vez para su crecimiento espiritual. Así que le damos muchas gracias por la atención dispensada, y le pedimos siempre que usted haga un comentario prudente, respetable y como cristiano. También pedimos que usted accione la campanita, haga un me gusta, que usted escriba, suscriba, envíe estos mensajes por las redes sociales que usted tenga. Así que los dejamos, como le digo, cordialmente invitados para un nuevo mensaje. Gracia y paz.